Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Está interesante eso. Bueno, pero en fin, ya los cómics y todo ya no son como en mis tiempos. En mis tiempos era una, un, le llamábamos cuentos, y entonces en la revista traía 3 capítulos diferentes de Superman que se desarrollaban en el promedio de 10 páginas, órale, y rápido, iba al grano. Y Superman y Batman no eran tan violentos, ellos nada más pescaban a los malos y se los llevaban a la cárcel, sin golpearlos ni nada. Y ahora se han vuelto bien monstruos. No, hombre, lo que me decepcionó muchísimo fue ver una serie que dije, ay, qué buena onda, es Batwoman, Batichica. No, hombre, me la pusieron como lesbiana y sale besándose con otra. Dije, no, 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 eso ya no es justo, no es justo. Echaron a perder a mis héroes de la infancia. Muy bien, ¿tú no tuviste infancia o no leías cuentos? No, sí, claro que sí, padre. Veíamos ¿Cuál le leías? Jerry, los Looney Tunes. Bueno, pero también, Cómics así de cuentos en papel. sí, claro que sí, Calimán, padre, Mimi Ah, Pingüín. sí, Calimán ¿Te también. acuerdas de la familia Rolando el Ron? Rabioso. Sí, Rolando el Rabioso. ¿Cuál más había? Memín Pinguín. También Pingüín. ¿Cuál más? El No Pato sé, Donald, Pato Porky. Donald. El Conejo de la Suerte, Bugs Bunny. Casos de alarma. No, ese no, padre. Bueno, usted que tiene experiencia en televisión, en radio, ¿eran más violentos antes los cómics, pues decíamos las caricaturas, antes o a hoy, padre? Fíjate que, por ejemplo, con el Correcaminos y el Coyote, eh, eran muy violentos. Tom y Jerry eran muy violentos, pero sabías que no les pasaba nada, que les caía una caja fuerte en la cabeza y salían así como acordeón, pero estaban bien, o sea, no les pasaba nada. Es como en la película de quién, quién implicó al conejo Roger, Who Framed Roger the Rabbit, es de que hace una mezcla de personajes de la vida real con los personajes de caricatura. Y mientras son de caricatura, pues no les pasa nada, pero a los humanos sí, sí les pasa, ¿no? Sabíamos que era parte del entretenimiento, es como el clásico pastelazo, pero ahora son violentos en el sentido de maldad. O sea, cómo te friego, cómo te destruyo, cómo no hay otro remedio más que matarte y destruirte. Y ese es el mensaje que se da hoy en día. Es decir, lo que es una violencia exagerada, malvada. Es la diferencia a los personajes de la Warner Brothers o de Disney. Sí, hoy en Disney, la sociedad de hoy se ha vuelto bien puritana, y como Jesucristo dice, huelen el mosquito, pero se tragan todo un camello, ¿no? Por ejemplo, en Disneylandia censuraron que los piratas perseguían a las mujeres, que eso era violencia de género, eh, este, y quitaron las canastas voladoras que llevaban de un lado a otro un funicular, que porque era peligroso, que porque la gente podría aventar cosas a los que estaban abajo. O sea, realmente hay cosas, pero bien estúpidas que se hacen hoy en día. ¿Te acuerdas? Digo, no sé, pero en mis tiempos andábamos en bicicleta y sin casco, y eh, nos rompíamos, digo, yo nunca me rompí un solo hueso, pero nos tropezábamos y todo, pero seguíamos, es decir, como que hoy en día se ha hecho a la generación de cristal que se les protege de cualquier cosa, de que no vayan a sufrir, pero no se les protege realmente de lo que es el medio antisocial y antimoral que existe hoy en día. Ah, es curioso cómo en las escuelas
se dan anticonceptivos a las chicas, se dan condones, pero no les puedes dar una aspirina si no es con autorización de los papás. Incluso se facilita para que una chica aborte sin permiso de los papás, pero no se les puede dar una aspirina si no es con autorización de los padres. O sea, como que es una sociedad realmente patas para arriba, ¿no? Así es, padre. Pero en fin, Cuando usted ok. fue a Disneylandia, cuando empezó, ¿usted fue a la inauguración de Disneylandia, padre? Soy viejo, pero no tanto. Disneylandia, yo nací el 9 de diciembre de 1954. Disneylandia fue inaugurado el 20 de julio de 1959, 55, 55, unos meses después, así que no. No, yo fui a Disneylandia por primera vez cuando tenía 17 años. No es cierto, 14 años, fue en 1969. Este, y no se me, tuve que ahorrar durante toda mi vida para poder ir a Disneylandia. Pero ahora Disneylandia ya no es nada de lo que era la idea original de Walt Disney. Ya me dejó de gustar. Y por cierto, miren, ese es mi héroe, Es lo que veo Walt que Disney. Walt Disney. Walt Sí. Disney. ¿Fue al museo de Walt Disney, padre? Sí, se lo recomiendo, está en San Francisco, en lo que es el Presidio. Está el Museo de la Familia de Walt Disney, que lo hizo Diana Disney, que era su hija, me tocó verla, conocerla. Este, Ella fue la que hizo este museo con ya eh, no tiene nada que ver con Disneylandia o con la Walt Disney Company, eh, pero o sea, lo compró una compañía japonesa. Entonces ya no tiene nada que ver con Disney. Entonces ellos tienen los derechos como Walt Disney Family Museum. Ujú. Y entonces tiene varias cosas que eran propiedad de Walt Disney y es un museo muy bueno en el que explica los orígenes de la familia, que eran de origen francés, que se quedaron en Inglaterra, y luego de Inglaterra viajaron emigraron a Chicago. En Chicago se estableció Elias Disney, que era el papá de Walt. Habla de cómo Walt Disney, junto con su hermano Roy, de niños andaban repartiendo periódicos, luego andaban en un tren vendiendo periódicos y sirviendo café y demás. Y cómo se fueron a Hollywood, cómo empezaron con sus está muy padre, está súper padre porque tiene incluso la maqueta original de Disneylandia, tiene todo, pero va en un proceso biográfico, histórico, cronológico, y es muy impresionante, vale la pena que vayan. Ujú. Muchas gracias, padre, por esa información. Muy bien, mi querido Chavita. Fíjate que me encanta el programa contigo, no quiero decir que sin menospreciar a mis conductoras que son muy profesionales y son muy lindas, pero contigo es el compartir con el cuate y con los cuates que nos están viendo. Entonces es más de tono informal y siempre como que tenemos temas que compartir. Muchas gracias, padre. Bueno, pues ya nos volvimos a encontrar. Se alinearon las estrellas y aquí estamos una vez más, padre. Bueno, oye, vamos a comenzar primeramente con el santo de hoy, que es una santa más bien. ¿Sí sabes de quién se trata? Santa Matilde, Santa Matilde que nació no, murió el 14 de marzo del año 968, padre. Ajá. Y bueno, pero también ella tuvo que nacer en algún lugar, en Westfalia, en el año 895. Y a la edad de 14 años, en el año 909, se casó con Enrique Duque de Sajonia, que luego pasó a ser Enrique I el Pajarero. Válgame Dios. Bueno, él murió en el año 830 y tantos, más o menos,
y le sucedió su hijo Otón primero, y estaba muy enojado con su mamá porque decía, este es mi Jotón. Decía, soy bien macho. Sí, pero es mi hijo Otón. Y entonces se peleó con la mamá porque decía que favorecía a su hijo Enrique y la exilió. Ella estuvo exiliada donde se pasó rezando por la concordia y la unión de sus dos hijos, Enrique y Otón. Finalmente se logró y entonces ya le permitió regresar a su palacio. Ella se dedicó a apoyar para la construcción de iglesias, orfanatos, para impartir justicia, sobre todo a los más vulnerables, y hizo un reinado muy bueno. Finalmente, como tú dices, murió a una edad mayor, tendría unos 70 y tantos años cuando falleció un 14 de marzo del año 868, ¿verdad? Muy bien. Pero, o sea que donde quiera se cuecen habas y donde quiera hay broncas. Y el evangelio de hoy, ay, qué complicado está. Ah, cómo Juan complica las cosas. Y Juan, a diferencia de los otros que son sinópticos, hacen una sinopsis de lo que hizo Jesús, sus acontecimientos, las palabras y todo. No, Juan se como que complica lo sencillo, porque empieza a platicar y le da vueltas y vueltas y vueltas. No quiere decir que Jesucristo no haya dicho eso, pero lo dijo de una forma más sencilla. Pero Juan tiene una técnica para memorizar al estilo hebreo, pero lo complica todo. Ahí Jesús empieza a hablar de su testimonio. Dice, si yo diera testimonio de mí, no tendría validez, pero hay otro que da testimonio de mí, que es mi Padre, porque me ha encomendado hacer su trabajo y yo hago las obras que mi Padre me ha encomendado y son esas obras las que dan testimonio de mí. Dice, si quieren, ustedes dicen que a Juan, ustedes lo seguían, lo admiraban, pero Juan dio testimonio de mí. Juan era como la luz que vino a caminar y ustedes disfrutaron de esa luz por un rato, pero ahora ustedes buscan en las escrituras la vida eterna, pero no me hacen caso a mí que yo traigo la vida eterna. Dice, ustedes siguen a Moisés, pues si siguieran a Moisés me seguirían a mí porque Moisés habló de mí. O sea, como que complica mucho, pero lo importante es el hecho de que Cristo es la verdadera vida y que hay que entender que no hay otro camino si no es a través de Cristo. Fíjate que ayer me llamó una señora de habla inglesa, o sea, anglosajona, que me había preguntado que si podía bautizar a su nieto. Le dije, con mucho gusto, nada más que tiene que ser el papá o la mamá quienes me llamen para pedir la información, no los abuelos, o sea, tiene que ser la persona interesada. Ya me llamó su hija y me dice, ¿se puede bautizar a su niño ahí, a mi hija ahí? Le digo, con mucho gusto. Dime una cosa, ¿de dónde vives? En Bishop. Bueno, ¿y por qué no vas a Bishop a que lo bauticen ahí? Dice, porque no permiten que el papá no haya recibido la confirmación. Le digo, no es cierto. Hablaste con la secretaria, porque muchas veces las secretarias dan una información equivocada, o hablaste con el padre. Dice, con los dos, pero que no dejan que el papá, si no ha recibido la confirmación, no se puede bautizar al niño. No, yo creo que estás equivocada, mira, de los papás, y pongan atención, mis queridos amigos, porque eso es algo importante. Las normas del Código de Derecho Canónico para los padrinos, y esto es bien importante, de los papás no se pide absolutamente nada, ni siquiera que sean católicos, ni siquiera que sean creyentes. No se pide absolutamente nada. Pueden ser asesinos, pueden ser narcotraficantes, pueden ser drogadictos, lo que sea. No, no se les impide a los papás bautizar a su niño. Lo que sí se pide es de que los papás elijan por lo menos un padrino o una madrina que esté viviendo como verdaderamente, como verdadero católico practicante.
que esté yendo a misa cada semana, que esté comulgando, que si está casado, esté casado por la Iglesia Católica, que si es soltero no esté arrejuntado con nadie y que dé un testimonio de vida. Esto es lo que se pide. Ah, y además de que haya recibido el sacramento de la confirmación, eso sí. Entonces le expliqué eso a esta señora y ella dice, ah, entonces luego le llamo. Bueno, pues al rato me llamó la abuela otra vez y le expliqué la razón y le dije, mire, entonces me la voy a llevar a otra iglesia a bautizar. Digo, en toda la iglesia católica son las mismas normas. No son normas inventadas por el padre Jorge o por el padre de allá de Bishop. Eso está en el Código de Derecho Canónico. Y puede usted buscarlo en Google si quiere, busque normas para padrinos católicos para el bautismo. Y le va a aparecer las normas que están especificadas en el Código de Derecho Canónico. Dice, no, me la voy a llevar a otra iglesia, ya que la iglesia católica no la quieren bautizar. Le digo, bueno, pero entonces es hacerse tonta porque no es un bautismo válido o reconocido por la iglesia católica. En el credo profesamos, creo en una sola iglesia, en una iglesia que es una, santa, católica y apostólica, y además decimos, creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Entonces, el, es el hacer berrinche, me voy porque en la iglesia no hacen mis gustos. Y eso es lo que sucede con Jesucristo. Es decir, no me haces mi gusto, no eres como yo quiero, no piensas como yo, entonces me voy. O sea, no te sigo. Y eso es lo que sucede. Si la iglesia no me cumple mis gustitos y mis caprichitos, me voy. Oye, ¿tú te estás viendo a ti mismo en la imagen? No, ¿No? no, no, Deberías padre. de verte porque es algo revelador, eres un santo, mira nada más. Atrás de tu cabeza está la aureola, o sea, es un signo de santidad. San Salvador, San Chavita. Gracias, padre. No, Bueno, pues será una revelación, es tu aura, tu aureola. Bueno, Viola. ok. Fíjate que nuestro querido obispo siempre tiene muy buena puntada de escribirnos una reflexión cada mes, y ahora no es la excepción. Apenas la imprimí, no la he leído, pero la voy a leer aquí delante de ustedes. Esta es una reflexión mensual de nuestro obispo Myron J. Dice, queridos hermanos, hemos llegado a la mitad del tiempo de Cuaresma y espero que todos sean perseverantes en sus prácticas cuaresmales de oración y penitencia. Una vez más, los animo a que ofrezcan sus oraciones, rosarios, visitas al Santísimo Sacramento, adoración, intenciones de misa y todos los sacrificios penitenciales por la paz del mundo. Oremos por el fin de la guerra en Tierra Santa, Ucrania y las naciones con problemas de África. Oremos por el fin del terrorismo, las atrocidades, la opresión política y otras injusticias que son pecados contra Dios y la humanidad. Los, como católicos, somos verdaderamente bendecidos en nuestra adoración a Dios cuando nos reunimos para celebrar la Sagrada Liturgia, la misa, dentro de cada liturgia eucarística. El tema de la paz es traído a nuestra atención en las siguientes palabras de esperanza. Líbranos, Señor, de todos los males, y concede la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. También en el signo de paz oramos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Y finalmente, justo antes de recibir al príncipe de la paz en la Eucaristía, pedimos a Jesús, el Cordero de Dios, que nos conceda la paz. Una vez revividos por la Sagrada Eucaristía, somos enviados a continuar nuestro camino cuaresmal con las palabras alentadoras y el mandato: vayan en paz. Sigamos orando por nuestro mundo atribulado, por su conversión y por el fin de todo pecado que resulta sufrimiento humano. Amén. Muy concreto, muy preciso,
y muy buen mensaje que nos da nuestro querido obispo, Myron Cota. Así que pongan atención y más vale que se pongan en paz, ¿ok? Sí, padre. No nos dan paz, paz, paz. Bueno, Diga, padre, adelante. adelante, atrás y por todos lados. Oye, ¿tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Bueno, tenemos algunos saludos de Lorena, Irma, González, José y Toña, y desde Houston, no, San Antonio, Texas, de Jesús Espino y María Calderón, desde San Antonio, Gracias a Texas. Jesús y a María, y a Ah, Irma y a Lorena. Muchísimas gracias a y todos a toda ustedes. la banda. Ajá. También, padre. Bueno, sí, ah, hablando, ¿qué tiene programado para este fin de semana, padre? Ay, ay, ay. A ver, déjenme ver. Este, bueno, va a ser día de San Patricio el domingo y tengo que ir al supermercado a comprar por lo menos galletas verdes y servirles café. Sobre todo en la misa de la mañana, que es en inglés, entonces ellos toman en cuenta mucho a San Patricio, que es el patrono de Irlanda. Oye, muy interesante la vida de San Patricio, ¿tú sabes de él? Un poquito, padre, que era un santo muy allá no era, originalmente no era de Irlanda, era de otro país, Era de Inglaterra, era de Inglaterra y se fue a la Gran Irlanda Bretaña, y no recuerdo exactamente de dónde, pero fue secuestrado por unos piratas y lo vendieron como esclavo en Irlanda. Entonces, él conoció ahí la religión de los druidas y también estuvo cuidando corderos, o sea, fue un esclavo allí en Irlanda, pero tuvo un sueño en el cual se veía que iba a ser liberado y justamente ese sueño se convirtió en realidad cuando llegó un navío y lo liberaron y pudo regresar a Inglaterra, donde él fue sacerdote, se convirtió en sacerdote y al ser obispo, eh, fue nombrado obispo y decidió regresar a Irlanda, donde antes fue esclavo, ahora llegó como obispo, y descubrió los trucos y las mentiras de parte de los druidas, que eran los sacerdotes de esa religión naturista, y entonces logró la conversión de Irlanda y se dice tradicionalmente que no hay víboras en Irlanda porque las expulsó. Vete a saber cuál sea la razón, pero este, a San Patricio le pido que me libre de las víboras que hay aquí en Mammoth Lakes, no áspides así, sino más bien víboras más venenosas con su veneno que son bien arrastradas, ruidosas y venenosas. No, sí hay un montón de víboras, caray. Pueblo chico, infierno grande. Bueno, pero se le caracteriza con un trébol porque era el recurso que usaba para dar a entender la Santísima Trinidad. Es decir, un trébol es una unidad que tiene tres hojas diferentes, pero las tres forman una unidad. Entonces era explicar que es tres personas distintas, pero son la unidad de un solo Dios. Entonces, la característica. muy bien, padre. Dios mediante, si Dios me lo concede, este, este año la reunión del elenco en el que estuve con Viva la Gente va a ser en Bélgica, pero el año que entra se cumplen un chorro de años que estuve con Viva la Gente y va a ser la reunión en Irlanda, así que a ver si me toca ir para allá. Ok, muchas gracias, padre. Bueno, pues nosotros aquí en el ministerio vamos a tener el sábado nuestro retiro para los servidores del ministerio y lo va a dirigir el padre Sergio Alejandro Arcila, así que ahí nos ponen sus oraciones, padre, para que... Claro que eh, sí. Y también, Excelente sacerdote, el padre Sergio. Mis saludos. muchas ¿Mm? gracias, padre. Y Oye, ah, y no, próximo sábado, aquí en el ministerio tenemos un
un retiro, un congreso de un día. Va a estar un padre que viene de Cualcomán, Michoacán, padre José Luis. Después va a estar un padre de la diócesis de Santa Rosa, Alan Acevedo, el padre Sergio Alejandro Arcila y un grupo de alabanza y un cantante que viene de el estado de Washington. Así que vamos a tener nuestro primer congreso de este año, padre. Así que también hay pida porque Y salga es todo. abierto para todo el público, supongo, ¿no? Y la palabra favorita de todos es gratis, padre. Así Ajá. que está abierto para todas las familias y va a ser este próximo sábado, 23 de marzo, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Va a haber la hora santa, confesiones y por supuesto clausurando con la Santa Eucaristía. Ah, qué bonito. ¿Y Así que usted eso va a cuándo ser, viene, padre, a un congreso que hagamos y usted viene y lo programamos? pues cuando ustedes me inviten, Pero sería en con sábado, tiempo, padre, nomás los hacemos de un día. sí. Ok, avísenme con tiempo. Ajá. Y si no tengo bautizos o quinceañera o boda, podría ir por la mañana, ser el primero que dé el tema o lo que sea, y me regreso para llegar a tiempo para la misa en la tarde. Así que podría hacer eso, o si es en viernes por la tarde o noche, no hay problema. Así que ya lo programaremos, ¿ok? Ok, muchas gracias, padre. Entonces vamos a figurar y a cuadrar todo para que pueda un día venir a un congreso con nosotros, porque ya necesitamos verlo Ujú. en, bueno, ya no nomás nosotros, sino toda la gente que sigue su programa y que siempre pregunta por usted, que cuando viene, pues vamos a hacer lo posible para que se arregle todo esto. Si entre semana es más fácil que los fines de semana. Acuérdate que en invierno son 6 o 7 horas de camino, en verano son cosa de 5 horas, así que, pero necesito medir mi tiempo para llegar a tiempo para las misas. Ujú. Ok, padre, muchas gracias. ¿Qué sigue? ¿Qué quiere, padre? ¿Preguntas? Pues órale, ¿tenemos alguna pregunta, chisme o comentario? Bueno, sí, padre, tenemos una que, hablando de los padrinos que decía del bautismo, unas personas nos preguntó eh, que que sus padrinos de sus hijos están como un poquito decepcionados porque dice, escogimos padrinos católicos que asistían a misa y todo, y después de años ya no, pues nunca se miraron por ellos, después se divorciaron y dice, ahora tenemos unos amigos que son, no, son católicos, pero practican, no están casados. ¿Pueden ellos ser padrinos de algún hijo de ellos? No, la condición es que realmente garanticen de alguna manera, o sea, somos seres humanos, este, y, y todos llegamos a fallar, pero en el momento en que ustedes los eligen deben de ser pues realmente ejemplares, es decir, que estén viviendo su fe católica. Y yo creo que es un punto, bueno, déjame contestar esto y luego regreso a lo que quería decir. O sea, deben de garantizar de alguna manera, con su ejemplo de vida, que el ahijado va a ser educado en la fe y por lo tanto suponen la cercanía y demás, la cercanía a la familia y al niño para darle un ejemplo de vida y velar por su fe católica. Eso es lo importante. Ahora, fíjate que fallamos realmente, eh, pero la fe es algo que hay que alimentar. Es como una planta, si no le pones agua, si no le remueves las raíces, si no la cuidas, entonces se va a marchitar. Entonces la fe tiene que ser alimentada. No es solamente el practicar la fe yendo a misa y rezando el rosario, sino viviendo la fe con obras, como dice el apóstol Santiago. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Es decir, obras son amores, sino buenas razones. La fe sin obras realmente decae. O sea, la fe debe de llevar a una acción constante. Entonces, en el caso de matrimonios, pues yo conozco matrimonios muy bonitos que desgraciadamente han caído en la destrucción por alguna falla que no buscaron arreglarla a tiempo
ya sea por el alcohol, por la falta de cariño, de ternura, por el adulterio, por infinidad de cosas. Entonces, mi hermano Jairo me dio una muy buena lección, o sea, me hizo reflexionar sobre algo muy importante. El caso, por ejemplo, de los alcohólicos que llegan a hacer un juramento, dicen, no me interesa este, el por qué tomas, sino más bien, digo, no me interesa que tomes, sino más bien, ¿por qué estás tomando? O sea, ¿qué es lo que buscas al tomar? No es el caso de el suicida, sino más bien, ¿qué es lo que te lleva a pensar en el suicidio? No es el caso del divorciado, sino más bien, ¿qué es lo que te lleva a pensar en el divorcio en lugar de buscar la solución a tu matrimonio? O sea, hay que ver no la punta del iceberg, sino más bien lo que hay por abajo. ¿Qué es lo que te lleva a que ese matrimonio que estaba funcionando ahora ya no funciona? ¿Y cómo se puede remediar o qué se puede hacer? Ahora, el hecho de que te divorcies no significa que dejes de ser un católico practicante. A lo mejor eh, pueden ser grandes amigos, pero pueden ser pésimos esposos, y pueden seguir llevando una vida de respeto mutuo, aún estando separados. Entonces eso no impide que se acerquen a la iglesia, que se confiesen, que comulguen y seguir siendo ejemplares. Si ese es el caso de esos padrinos que a lo mejor ya se divorciaron, pero siguen practicando su fe y siguen siendo honorables, responsables y ejemplares, que bueno, siguen siendo padrinos. ¿Mm? Ok, padre, muy bien. Otra pregunta que también me hicieron es, dice esta persona que ¿cuánto tiempo pueden tener las cenizas de una persona en casa? La situación es que su hijo murió hace 3 meses y él pidió que sus cenizas las llevaran a México, pero todavía no han tenido el tiempo, el momento para llevarlo allá. Pues igual ¿Cuánto las en tiempo? casa en un lugar digno, con una veladora, este, en un lugar de respeto, y, o sea, digno significa no lo pongan ahí en la cocina y lo estén moviendo cada vez que van a buscar una cazuela o que van a servir la comida, no lo pongan ahí, donde está la televisión y que a cada ratito lo están quitando porque estorba el control remoto o cosas por el estilo. No, pónganlo en algún lugar donde esté con dignidad, con respeto y que se le recuerde su presencia, o sea, la presencia de las cenizas allí. Y ya cuando vayan a México, pues lo llevarán a su destino donde lo van a colocar, así que no hay problema. Ok. Pregunta, padre. Un joven me preguntó que si ser transgénero o querer, sí, A ver, transgénero espérame, no te vi. Un joven es te preguntó qué. que si ser transgénero es una enfermedad. Mira, eh, transgénero significa cambiar de sexo. Eso significaría que Dios se equivocó, pero Dios no se equivoca. Ahora, hay casos muy extraños, pero se dan, que son hermafroditas, es decir, que tienen presencia de genitales masculinos y femeninos al mismo tiempo. Sí se da en casos allá en una de las parroquias donde estuve allí en Los Ángeles, se dio el caso de una criatura que tenía ambos sexos. Entonces, eso lo consultaron con el párroco. El párroco muy sabiamente dijo es que es cosa de análisis médico y de ver cuáles genes predominan más, que cuáles hormonas predominan más, cuál es el órgano que está teniendo una prioridad, el masculino o el femenino, y se puede optar por por ese sexo, es decir, por el sexo dominante. O sea, no es una enfermedad, es un caso de la naturaleza que se da en un millón uno en un millón, pero sí se llega a dar.
Este, ahora, el hecho de que seas un hombre con genitales masculinos, perfectamente masculino, pero a lo mejor tienes pechos, se llega a dar, o a lo mejor no te crece se hace un estudio ciertamente de esto, pero mira, el hecho de que tengas, que seas mujer con rasgos masculinos, eso te lleva a lo mismo que se le pide a alguien, es aceptarse. O sea, me refiero, lo que se le pide a un heterosexual, se le pide a un homosexual, una sexualidad casta, la sexualidad que tiene como finalidad la procreación de los hijos, pero es el aceptarse a sí mismo. Hay personas, hay hombres que son muy afeminados y sin embargo son perfectamente hombres, aunque tienen modales o afeminamiento. Decían los amigos de Juan Gabriel que de jovencito les decían, ponte las manos en el bolsillo para que no camines así, moviéndote. Y que él se esforzaba por tratar de ser masculino, pero no quiere decir que fuera necesariamente homosexual. Siempre se tenía la idea de que era homosexual y nos dio la sorpresa de que tenía varios hijos, ¿no? Que estaba casado y demás. Pero ese amaneramiento no indica necesariamente que sea homosexual. O hay mujeres que tienen rasgos masculinos, pero no quiere decir que sean lesbianas o que sean marimachos. Entonces, eh, el catecismo de la Iglesia Católica habla muy bien, dedica todo un tema acerca de la homosexualidad y de cómo nosotros debemos de tratar a toda persona como hijo de Dios, como eh, merecedor de todo tipo de respeto y de dignidad. No se le puede rechazar, no se le puede discriminar, sino tratarle con respeto. Este, Así que, pues ya se nos acabó el tiempo, pero Dígale, padre, espero sígale. haber contestado bien la pregunta. No, sí, nomás esa era la pregunta que me había hecho este muchacho y dije, bueno, deja preguntarle al padre Jorge y pues ahí que la escucho y a lo mejor si está trabajando la va a escuchar Lo después en... importante es esto, mi querido amigo. Cualquiera que sea tu situación, si es por ti que haces esta pregunta, ten en cuenta que Dios te ama enormemente. Respóndele con ese amor a Dios. Siéntete amado por Dios. La iglesia te ama, y ámate a ti mismo. ¿Ok? Y cuando Gracias. quieren hacer el cambio de hombre a mujer o de mujer a hombre, padre, ¿qué la iglesia qué dice en esos casos? Mira, el caso de la niña de Angelina Jolie que quiso, se hizo, insistió en que la operaran como hombre y ahora no, ahora resulta que quiere volver a ser mujer. Entonces, actualmente se está decidiendo que los niños puedan aceptar el cambiar de sexo y me parece completamente estúpido e inmoral. Deberían de dejar que crezcan, que sean mayores de edad y cuando sean mayores de edad ya sería otra cosa, en último caso. Pero yo creo que en primer lugar Dios no se equivoca. Si te dio unos genitales masculinos, es porque Dios tiene destinado para ti una misión común. Si te dio unos genitales femeninos, es porque tiene un destino para ti como mujer. Y que hay que saber aceptarse a sí mismo. No quiere decir forzarse a, puede ser un hombre que siente atractivo por otros hombres, pues sí, pero respétalos. Yo soy hombre que siente atracción por las mujeres, pero no por eso voy a ser promiscuo y con cada mujer que me encuentre que me gusta, voy a llegarle, ¿no? O sea, supone una castidad. Entonces, en la misma forma, a lo mejor eres mujer y te gustan las mujeres, ok, qué bueno, pero se pide una castidad. Ujú. Muy bien, padre, muchas gracias. Lo Pues que usted quiera añadir antes de despedirnos de aquí del programa. bueno, al cabo que tú eres el jefe aquí en la estación.
No, lo importante es esto. Sepamos realmente amar nuestra persona, amarnos como somos y respetarnos mutuamente. Y conocer que por amor a Dios muchas veces vale la pena hacerle caso. Más bien siempre vale la pena hacerle caso a Dios. Y que Dios Todopoderoso los colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que les vaya a todo mecate. Muchas gracias, Padre. Que esté bien. Bendiciones. Radio Católica, unidos por Cristo y María.